Me sorprende la sala completamente llena, la verdad. Soy Nicolás Cerruti, editor y director de la colección de Novela Viva. Y un poco voy a hablar desde ese lugar, a pedido de Carlos. Siempre que llega un manuscrito a la editorial, yo tengo una especie de vértigo, un vértigo que me parece que es un poco inevitable. Es una angustiosa felicidad, porque tener un manuscrito reúne muchas condiciones. Primero, es como si un amigo te acercara un texto y te dijera: léete esto que te va a llegar o te va a gustar. O también es como pasearse por alguna librería y tratar de descubrir un texto que no se conocía o un autor que no se conocía, sin muchas referencias. Siempre es algo sorpresivo. Pero sí, la editorial es una editorial especializada en psicoanálisis y tiene esta pata hacia la narrativa. Pero, o sea, si llega un manuscrito y el autor es psicoanalista, como es el caso de Carlos, yo me pongo muy estricto. Agarro el lapicito, lo empiezo a afilar, porque por lo general los psicoanalistas escribimos mal y hablamos peor. Entonces me pongo muy estricto. Gracias. La problemática con la que me encontré entonces con este manuscrito es que, bueno, es un autor, es psicoanalista, me voy a poner en estricto, y empecé a leer el texto de Carlos. A la tercera página no tenía nada que marcar, lo cual era totalmente frustrante. Sí, es horrible. Porque uno tiene muchos mecanismos, aparte de los mentales, tienen como muchos mecanismos para darse cuenta de que el texto falla porque falla uno. Yo, si estoy editando algo y de repente hay toda una página donde no marqué nada, es porque estoy distraído. Pasé 3 páginas y no había nada que marcar. Me empecé a preocupar. Entonces dije, bueno, le voy a dar una chance de que el lápiz al costado. A la 4ª página dije, no, lo voy a dejar un poco cerca por las dudas, que haya algo que no me guste. A la 10ª página, el oficio a uno le hace tener cierta experiencia, dejé todo y me fui a un bar a leerlo y a disfrutarlo directamente. Me había olvidado que era el editor de ese texto y que lo tenía que leer por si entraba en la colección de novela. Pero me fui a leer una novela al bar. No puedo decir que yo soy el editor de este texto, porque soy un lector que disfrutó de su lectura, y eso ya me situó en la problemática de este texto, que es una problemática totalmente hermosa. El texto, en principio, hablaba de un escritor que está preso de los detalles, que es un gran detallista. A mí, cuando por ahí le pasa a ustedes también, que cuando se leen algo que les gusta mucho, pasa como con el músico, ¿no? Como que la escritura tiende un puente que hace creer que uno puede conocer al autor. Y es verdad que se ha compartido una intimidad, que esa intimidad, ese puente existió porque hay la escritura o la música, en ese caso. Bueno, lo que me había olvidado es que yo al autor lo conocía, porque él no solo me mandó el manuscrito, sino que me había mandado, nos conocemos de tal lado, y yo me lo había olvidado. Entonces lo quise conocer al autor que ya conocía. Pero bueno, todas esas vueltas fue porque, claro, lo conocí de una manera y me encontré con totalmente otra cosa. De psicoanalista, escritor, pero sin darme cuenta de ese pasaje, enamorado del texto,
Y me encontré con un texto que está muy bien planteado. No podría decir muy bien escrito, porque escrito es como más banal. Está muy bien escrito y muy bien planteado, la historia, el desarrollo de la historia. Quise conocer al autor, el autor, bueno, se acercó a Letra Viva, y ahí él me contó que nos conocíamos, y alguna que otra anécdota que yo me había olvidado también. El texto habla todo el tiempo de la pérdida de la memoria y cómo se construye una historia a través de eso. Tal vez era un síntoma lo que yo tenía. Ahora me da cuenta. Pero lo que descubrí, más allá de las anécdotas que él iba contando, y quisiera un poco centrarme en esa parte, es en el detalle de Carlos, que no es su mirada ni su forma de estar en el mundo parado, sino yo podría decir que es el detalle de su sonrisa. O sea, si esta presentación es de algo, no es de un libro, sino es un elogio a la sonrisa de Carlos Paola, que es un detalle que desde ahí él para mí construye, como construye una novela y como construye a la vez un padre. Yo podría decir tal vez de la sonrisa de Carlos, que es como la escritura de él. Es en esos extremos de la comisura de la sonrisa, él envuelve toda una historia. Se puede hacer la historia de una sonrisa, lo hizo Dante con Beatrice, pero Carlos me parece que lo lleva más lejos, no es hacia el encuentro de una sonrisa, sino algo que habíamos planteado desde el inicio, que Carlos ha sabido escribir esa sonrisa, y ha sabido escribir desde esa sonrisa, como desde el sillón del padre. Situarse desde el sillón, desde la sonrisa, cambia todo el eje. Otro detalle es ese sillón, por ejemplo. Alguien se sentó en ese sillón, alguien se levantó, alguien dejó un hueco en ese sillón, pero ¿quién es el que se atreve a decir que ese es el hueco de un cuerpo? Que es el hueco de un cuerpo ausente. ¿Y quién es el que hace de eso, de ese gesto, de ese vacío, una historia? Parece que esos detalles vamos encontrando en Carlos Paola, de cómo de ese vacío él puede tramar una historia y varias, como el detalle de la sonrisa. No tiene por qué ser una, puede vivir un mundo o muchos. Yo creo que es lo que se van a encontrar los que no lo han leído. No hay un solo mundo en la novela de Carlos Paola, sino que son varios, porque tiene las pequeñas tramas de lo cotidiano. Lo encontramos en un sillón gastado, en una respiración de un padre cansado, en el silencio de un diálogo, un silencio compartido. Siempre es como el mismo principio. Ese vacío, ese silencio, eso propulsa a la anécdota, a la historia, a construir la historia. Y me parece que Carlos tiene esa actitud de padre, con los detalles, cuando escribe como hijo, porque quien escribió primero fue ese padre que se sentó y que habló, pero que habló desde un lugar que Carlos toma, que es desde el lugar de la pérdida de la memoria, desde el lugar de lo que no se pudo decir, el lugar que estuvo comandando toda una vida y no fue dicho. Y fundamentalmente me parece que Carlos puede hablar desde el afecto. Pero lo que hay principalmente en la novela es la posibilidad de con la palabra transmitir un afecto que hubo y que hay. Uno lo puede palpar, lo puede sentir, ese afecto. Y ese afecto, como todo buen escritor, no solo lo puede sentir, sino que lo transmite y uno se lo puede llevar y hacer algo con eso. Para terminar, yo veo que ahí está el gesto poético de Carlos Paola, en la posibilidad de transmitir eso que es lo no dicho, eso que es lo intransmisible, eso que es el afecto, de principio a fin de la novela.
desde el principio hasta el fin. Y en este caso, en esta novela, en el fin hay un principio. Y me parece eso es el oficio de un escritor que se construyó y muy sabiamente. Así que le agradezco a Carlos que haya traído la novela a la editorial.